Buenas noches, estimados radioescuchas. Hoy dentro del programa La Casa Profana tenemos un tema muy interesante, la cual hemos creído conveniente tomar como es el tema la cultura. Y esta noche pues se encuentran acá con nosotros los escritores Humberto Reyes Cayotopa. Él es escritor y es abogado también en las leyes. Al igual también que nuestro amigo docente en la especialidad primaria y escritor, nuestro amigo Fernando Adriancén González. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julio, y gracias nuevamente por habernos invitado. Muy bien. Así es. Muy bien, como primera pregunta dentro de este tema importantísimo como es la cultura aquí en la provincia de Sullana, vamos a empezar con el escritor Fernando Adriancén González con la pregunta: ¿qué es cultura? ¿Qué? Claro, Entonces, buenas noches con ustedes, queridos radioescuchas, y nuevamente agradecerte, Julio, por esta tan amable invitación que nos has hecho a tu programa. Para mí en específico, y bueno, según recogiendo algunas cosas acá en Wikipedia, se puede decir que la cultura primero tiene bastantes definiciones y no se puede optar desde una definición específica. Por ejemplo, en el caso de la Real Academia, se presenta como un conjunto de saberes, creencias y pautas de conductas de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan los miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Esa es una definición y a lo largo del tiempo se ha ido modificando, ¿no? Por ejemplo, en el siglo anterior, cultura o la palabra cultura surgió como un concepto central en la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Específicamente el término cultura en la antropología americana tiene dos significados. El primero tiene que ver con la evolución, la capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar en forma imaginativa y creativa. Mientras que por otro lado nos presentan las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente. Según algunos filósofos, también la cultura vendría a ser todo aquello que el hombre pueda modificar a su alrededor para poder vivir de una manera mucho más agradable consigo mismo. Por ende, la cultura no solamente muchas veces, como a veces mal interpretamos, creemos que la cultura se refiere solamente a las artes, ya sean estas escénicas, artes plásticas, artes visuales, artes gráficas, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ver también con todo lo que tiene que hacer el ser humano en sí mismo. claro. Comparto la idea, Julio, de Fernando, ¿no? O sea, el tema de cultura tiene definiciones, ¿no? Pero empecemos, Fernando, ¿qué es definir, por ejemplo, qué no es cultura, ¿no? Como dices tú, que no es cultura el tema de un estereotipo que es el tema de la música, el cine, ¿no? Porque obviamente la cultura, por ejemplo, podemos definir un grupo social que escucha, por ejemplo, música urbana o música criollismo, eso también es cultura, ¿no? Por ejemplo, asentamientos humanos, barrios o vecindades también es cultura. Entonces empezaríamos muy bien qué no es la cultura, ¿no? Obviamente existe una cultura tradicional arraigada como acá en Sullana, que en el inicio se comenzó con el tema del costumbrismo, ruralismo,
y entre el medio tenemos la cultura urbana, ¿no? Y la otra vendría a ser la cultura, obviamente, la básica, ¿no? Que antiguamente eran las élites, ¿no? O sea, él es intelectual y todo asunto, y esa es una cultura elitista, ¿no? Pero obviamente vemos que Sullana ha cambiado, ¿no? Y ahora vemos una cultura bastante urbana, ¿no? Y eso sí, comparto la idea de Fernando, ¿no? Yo creo que estamos confundiendo un poquito la parte de la evolución social o la evolución histórica urbana de una ciudad con el desarrollo social de el desarrollo de la cultura en sí de la persona, ¿no? Claro. Entonces eso también se podría definir. Claro, hablar de cultura nos tomaría todo un programa, ¿no? Todo el hora del programa, pero en sí, pues la cultura son distintas, encierra costumbres, usos de un determinado grupo de personas, ¿no? Muy bien, excelente, porque también dentro de los términos antropológicos lo vemos notoriamente con las migraciones de personas de un área geográfica diferente a lo que es la parte urbana, porque cuando ellos migran también traen patrones de conducta, una música, una diversidad, un mundo diferente, y modifican en cierta manera los estereotipos o los estilos de vida en la sociedad. Todo tiene sentido, todo tiene lógica, ¿no? Y todo lo que también ustedes están vertiendo aquí dentro de sus opiniones, sinceramente que es verdad, y lo plasmamos día a día, ¿no? En nuestro cotidiano existir. Muy bien, tenemos también una siguiente interrogante también para ustedes. ¿Qué entendemos por lo cultural, Humberto? ¿Qué entendemos por lo cultural? Bueno, creo que la interrogante está un poco medio confuso. Bueno, lo cultural, como ya hemos dicho anteriormente, con una pregunta bastante básica y muy cerrada, ¿no? Que es la cultura. Entendemos obviamente por ciertas actividades que realiza un grupo de personas, sea obviamente netamente nacional, netamente extranjera, ¿no? O quizás obviamente netamente costumbrista, en lo cual hacen ese grupo único, ¿no? Es sencillamente cultura, el arte, la música, el costumbrismo, el ruralismo, ¿no? Ahora, lo más importante es cómo esa cultura se fomenta, ¿no? Como si estuvieses culturizando, ¿no? Ese es el tema, ¿no? De cultivar, ¿no? Porque esa es la palabra, ¿no? Viene de esa definición de cultivar, de cultivo. No sé, pues que aquí nuestro colega... Fernando, a pues, ver qué opinión le merece también a esta interrogante. Etimológicamente hablando, el concepto moderno de cultura tiene un origen clásico. En varias lenguas europeas, la palabra cultura está basada en el término latino utilizado por Cicerón en sus Tusculenia Disputationes. Ya. Ya me estás asustando, ya. Quien escribió acerca de una cultivación del alma o cultura animi. Para entonces utilizado en una metáfora agrícola para describir el desarrollo de un alma filosófica, pues que fue comprendida teológicamente como uno de los ideales más altos posibles para el desarrollo humano. Claro. Samuel Pudefort llevó esta metáfora a un concepto moderno con un significado similar, pero ya sin asumir que la filosofía es la perfección natural del hombre. Para este autor, los significados de cultura que muchos escritores posteriores retoman se refiere a todas las formas en que los humanos comienzan a superar sus barbarismos originales y a través de los artificios se vuelven completamente humanos. El término cultura, que originalmente significaba la cultivación del alma o mente, adquiere la mayoría de sus posteriores significados en los escritos de los pensadores alemanes del siglo XVII. Muy bien, excelentes conceptos. Lo que pasa también que seguir profundizándonos en el tema de la cultura
nos llevaría un tiempo extenso, porque abarca muchísimas temáticas, realmente hablar de toda una cultura. Antropología, filosofía. Bien, y continuando pues con las preguntas preparadas en esta noche, empezamos con Humberto, como Sullaneros, ¿no? ¿Cómo se ha ido desarrollando la cultura en Sullana, Humberto? Para empezar, llegué a Sullana casi en el año 2000, si me equivoco. Sé que cuando se creó el grupo literario Pensamiento Profano, tengo conocimiento, y creo que la fuente más verídica son ustedes, que había otras expresiones culturales, ¿no? Y artísticas, ¿no? Pero sé que Sullana siempre ha tenido sus referentes artísticos. Siempre Sullana ha tenido una cultura que se puede, más que todo, recordar y explotar, ¿no? Recordar por el tema que siempre ha habido artistas, llámese Lola Cruz de Hacha, llámese López de Albújar, Salaberry, y hace un par de años que fue Borrero, ¿no? Víctor Borrero Vargas. Lo más curioso que estos personajes sullaneros, el único que fue trascender fue Salaberry, ¿no? Pero aparte de estos personajes de acá de Sullana, referentes de la cultura de Sullana, obviamente, particularmente me ha gustado mucho que se trasciendan más, y lo cual la gente de ahora, la cultura de ahora, la juventud de ahora lo recuerden, ¿no? Pienso que actualmente la cultura un poco como que el fomento por la cultura existe, lo cual pero no se le da tanta importancia, como todos los tiempos hay, ¿no? Pero si tú me dices cómo se desarrollando la cultura, obviamente yo vengo de una generación de tres grupos literarios que duró solamente 4 años, ¿no? 5 años en un disputa intelectual, ¿no? Pero después de ahí, de esa generación, el boom literario, después no he visto más desarrollo. Lo que sí he visto un desarrollo en cuanto al cine independiente. Bueno, eso se lo he visto, no soy especialista en cine independiente, pero al menos se le acredite algo, ¿no? No lo puedo decir que ese grupo que hace cine independiente busca tanto la estructura, ¿no? Porque para ser cine independiente yo soy bastante objetivo, ¿no? Al menos aplaudo su empeño que hacen. Fernando, no sé si comparte la misma idea. Bueno, a ver, vamos tratando de situarnos primero, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo de la cultura de Sullana, habría que también tener en cuenta cómo se ha ido desarrollando la provincia de Sullana y exactamente cómo empezó Sullana en sí mismo. Claro. Entonces, las primeras manifestaciones de cultura, aunque no nos agraden mucho, son cuestiones mucho más simples, mucho más sencillas. Y se inicia a través de estos pequeños bares, pequeños sitios en donde se reunían las personas para tomar algo antes de cruzar el río y llegar hacia la zona de Marcabélica o hacia la zona de Querecotillo y poder continuar su camino hacia Ecuador. Entonces, en estos lugares, lo primero que se va a fomentar es la gastronomía. Luego va a continuar con lo que es la urbanización. Hay que recordar que la arquitectura también es un arte. Luego, y a medida que va a ir creciendo Sullana, las siguientes manifestaciones tal vez de la expresión cultural suyanera van a ser los cantantes. En su mayoría todos entre copas y medias lunas es que van a aflorar esa vena artística y van a explorar y van a tratar de hacer sus coplas, sus polcas, sus valses, la música criolla, que en aquel tiempo era la música que más se desarrollaba, porque hay que recordar que estamos hablando del siglo XVIII. Claro, también la influencia también del sanjuanero, ¿no? Pero la influencia de la música ecuatoriana va a ser posterior, ¿no? O sea, estamos hablando todavía de finales del siglo XVIII. Y la fuente, pero la fuente eso ya no sería también la cultura tayán.
pero hay retrocedidas más. Y en todo caso, si quiero revisar esa parte, si se quisiera revisar esa parte, perdón, la cultura suyanera, perdón, la cultura tayán, sus expresiones artísticas son mínimas, artísticas. Claro, Ya, claro. pero tienen como cultura... otras actividades sociales, porque como hemos dicho anteriormente, lo cultural no solamente tiene que ver con el lado artístico, Claro, sino con todos los aspectos de la vida humana. Claro. Entonces, en otros aspectos de la vida tayán sí eran un poco más desarrollados. Caso concreto de la agricultura, Exacto. no así en la pesca, no así, por ejemplo, en la metalurgia, porque casi acá no ha habido metalurgia. Pero en la agricultura sí, y justamente el nombre tayán proviene de eso, del manejo de la takya, y buen manejo de la takya. De ahí su apodo, los tayanes. Y en el caso de las mujeres capullanas es un apodo que se lo ponen los españoles a ellas, ¿no? Pero digamos que... El término para las mujeres tayanes eran cacicas, tayanes, ¿no? O sea, no había un término exclusivo para las mujeres antes de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles, sí. Sí, te comentaba, digamos que en Sullana, demográficamente, su fuente vendría a ser cuando inicia la cultura un poco del tayán, ¿no? Y pues obviamente pasan como dices tú, queman las etapas, las épocas, ¿no? Hasta llegar como dices tú, hasta ese desarrollo. Es que, claro, si lo vemos desde el punto de vista provincial, sí. Sí, claro. Desde el punto de vista provincial, sí, pero si lo hablamos desde el punto de vista distrital, nuestro origen son los agachaditos, querramos o no. Ah, sí. ¿Por qué? Porque han sido los lugares de pasada en donde la gente comía, se reunía y a partir de ahí se comenzaron a quedar. Entonces incluso una de las referencias de Espinosa, de Reinaldo Moya, y otra referencia que también hace Lola Cruz de Hacha y a la vez también hace Víctor Borrero, es justamente sobre estas señoras que se quedaban a la orilla del río Chira y que ofrecían sus potajes, pues, ¿no? Se ofrecían sus ceviches, su clarito. Ahí es donde viene sudados, el nombre de la provincia, ¿no? Sullana, ¿no? Claro, porque había una chica que venía de Suyo y todos decían, vamos donde la Suyanerita, vamos donde la Suyanerita, y la Suyanerita, y todos los que comenzaron estaban por ahí, se les apodó casi igual y al final queda con el nombre de Sullana. Pero esa es una teoría del origen del nombre de Sullana, una de las muchas, una hipótesis, Claro. teoría no sería, ¿no? Sí, muy bien, para complementar también sobre cómo ha ido desarrollando la cultura en Sullana y que en estos tiempos lo hemos dejado de sentir, ¿no? y de vivenciar sobre todo, es que en este afán de hacer cultura en Sullana, se ha dejado de lado, las autoridades han descuidado ese intercambio cultural que teníamos con el vecino país del norte, como es Ecuador. E incluso también venía artistas dentro de esa actividad que era la famosa Feria de Reyes. Claro. Y que hoy estoy escuchando por ahí, no quiero politizar el tema central, pero ya hay autoridades que quieren revivir esa feria internacional, donde la cultura siempre se ha manifestado a través de la música, a través de sus costumbres, de su artesanía, etc., ¿no? Entonces se está tratando hoy en día de revivir esta importantísima Feria de Reyes, que te lo decía yo para complementar este aspecto cultural aquí en Sullana. Muy bien, como siguiente interrogante también dentro del tema de cultura, vamos a lanzarle también acá una pregunta al escritor Fernando, y él es docente también, para hacerle recordar sobre cuál es la perspectiva cultural en Sullana para este siglo moderno, para este siglo XXI. Bueno, las perspectivas en torno a la cultura, si lo vemos desde el punto de vista artístico, que es un poco el medio que más nos compete, hay bastantes opciones bastante positivas, ¿no? Creo que las nuevas generaciones, incluyéndonos a nosotros, han dado muestra de que en Sullana hay bastante riqueza cultural en casi todas las artes, incluidas las nuevas artes, ¿no? Las artes cinematográficas, fotográficas
lo que se llaman actualmente las artes visuales. Y aparte, pues las artes clásicas como la literatura, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, etcétera, ¿no? Tenemos tal vez actualmente un boom en cuestión a las danzas como un arte que como que es más notorio por la vestimenta, por la música, por la cantidad de gente que puede jalar, ¿no? Claro. Lo que, por ejemplo, sí seguimos adoleciendo es tal vez de artes como el teatro, artes como que están un poco como olvidadas o que no hemos desarrollado demasiado, como por ejemplo la historieta. El cine, por ejemplo, también está teniendo cierto realce ahora con la puesta en escena de Jan Risco, pero Jan Risco, digamos que no es el primero. Antes de él han habido varios. La diferencia está en que los otros, lamentablemente, no se han quedado en Sullana para intentarlo hacer desde acá como lo está haciendo él. Y eso es bastante loable, ¿no? En cambio, en otras artes también tenemos gratas noticias. Por ejemplo, en el caso de ópera, tenemos un gran lírico en Sullana, una voz bastante joven, que es Martín Valverde. Es un chico, Miguel Valverde, es un chico bastante talentoso en cuestión a arte lírico. Esperamos pues que siga por ese camino, que siga Qué bueno. trabajando en ello y que siga dando frutos. Hemos visto también en otras artes como la pintura, grupos interesantes propuestas interesantes como la de Fernando Chan, la de Zapatista, entre otros, Dandy también, que está entre ese grupo, Ripagal. ¿no? Ripagal. Gente joven también, Rey Jesús. Claro, Rey Jesús también, ¿no? Gente también en el canto, ¿no? Gente que trata de hacer rock, que trata de hacer trova, que trata de hacer música cumbia, que tratan de ser DJ, etcétera. O sea, hay de todas las artes tal vez hay bastante influencia actualmente de nueva gente, de nuevas venas, pero hay artes que tal vez nos estamos quedando un poco, por ejemplo el arte literario. Después del 2005-2010 no hemos visto grupos nuevos o gente nueva, ¿no? Tal vez por los medios de internet sí, pero físicamente casi poco. No sé, Humberto, ¿tú qué piensas? Yo diría, Fernando, que no se ve nada, porque quizás ahorita aprovechando, creo que nosotros venimos de una generación donde el internet de ahora no tenía tantas funciones como antes, ¿no? Si en inicio nosotros hacíamos una actividad, era difícil colgarlo en YouTube, pasarlo por el Facebook, las redes sociales, era muy difícil. Creo que ahora es más fácil ser claro, más accesible. Pero el asunto no es tanto, el tema no es que no se hayan creado grupos, o sea, el tema es que hacen ellos para fomentarlo, ¿no? Y sí hay, como dices tú, sí hay individualidades, pero hay poco colectivismo, ¿no? Y netamente las corrientes literarias se dan por el colectivismo, ¿no? Más allá del individualismo, ¿no? Porque al final sea como sea, se reúnen, ¿no? Y la última novela fue de Manuel Vargas Llosa, con Gabo, y entre otros personajes al final se reunieron para hacer este boom literario, ¿no? Y hoy por hoy yo no veo nada. O sea, lo que puedo ver, sí, jóvenes que están luchando por tener un nombre dentro de esta generación, ¿no? Pero para tú estar en esa generación necesitas tener gente, ¿no? Y una competencia bastante intelectual, lo que antiguamente se hacía. Debo reconocer aquí en el programa que hubo una bastante competencia intelectual dentro de la narrativa. Ángel Hoyos, Fernando Rayensén, José Aguirre, no sé, y dentro de lo poético, pues Percy Panaqué, Luis Gil, ¿no? Elton Rivera, que ahora sí nuestro Elton Rivera, y nuestro miticismo, Julio, ¿no? Julio Salvador, ¿no? Y Julio Gallego ya viene después de nuestro grupo, ¿no? Pero bueno,
así es el arte, ¿no? Si el artista no padece de estas de estos catástrofes, pues obviamente no hay dolor en el arte, ¿no? Creo que todo artista de todas generaciones siempre pasa por lo mismo. Lo mismo pasó con Vallejo, que tuvo que irse a otro lado y obviamente pues aflorar, ¿no? Artísticamente. Tanto Fernando como mi persona docente, yo creo que sentimos esa responsabilidad también como educadores. Claro. Y percibimos que desde la escuela, quizá desde un poco, desde los niveles iniciales, nos está faltando algo, ¿no? Sentimos un vacío ahí, como que hay una responsabilidad que dentro de las instituciones educativas que necesitamos urgentemente reforzar esta parte, ¿no? Incluirlo de una u otra forma, de repente en un área específica, una hora, media hora, la parte cultural para rescatarla y ir fortaleciendo. Claro. De a poco, ¿no? O sea, yo entiendo y siempre he dicho que el rol del profesor es muy importante, ¿no? O sea, hay muy buenos profesores, pero lamentablemente a veces hay directores o colegios o el mismo Estado o el mismo gobierno regional o local de Sullana que no apoyan a las iniciativas de los profesores. A mí me gustó la literatura porque tuvo un buen profesor de literatura, o sea, y que tuvo una buena profesora de literatura que realmente pues, nos hablaban de estos personajes que para mí yo los tanteaba en imaginación en la cuenta que hablaban conmigo. Y de ahí nace el tema netamente literario, ¿no? Ya fuera del colegio era un tema de sobrevivencia, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, aquí algo está fallando, ¿no? Del tema de educación, del tema del gobierno que está haciendo para promocionar un poco la cultura y del tema privado, obviamente, ¿cómo hago yo para incentivar a los jóvenes, ¿no? Con un concurso, no sé, qué sé yo. Claro. Más allá que tengan o no tengan talento, ahí se ve. Bien, muy bien. Como para desligar también de la interrogante anterior, no, aquí hay tenemos un tema también importante que va de la mano con ello, ¿no? Es que qué se está haciendo, qué se ha hecho desde las municipalidades u otras instituciones, ¿no? Por los movimientos culturales en nuestra querida y estimada provincia de Sullana. A ver qué opinión le merece, Fernando. Bueno, con respecto a eso, se puede decir lo siguiente, ¿no? Hemos visto, bueno, yo he sido testigo de cerca de 4 a 5 legislaturas municipales que han pasado, si no me equivoco, de las cuales al menos una sí he visto trabajo de apoyar a los intelectuales o al menos reconocerlos, ¿no? Al margen de los colores políticos o de las campañas políticas, al menos uno de ellos yo sí lo vi un poco más cercano al arte. Lamentablemente los otros no. Es cierto que este alcalde también tampoco era la panacea porque también tenía bastantes problemas y defectos por otros lados, pero al menos en arte intentó hacer lo suyo. En otros, bueno, en el caso de Bardales era más que todo sabido de algunas iniciativas que tuvo, pero su problema fue la continuidad, la sostenibilidad de sus proyectos y lamentablemente lo opacaron la serie de delitos que se cometieron en torno a su gestión, ¿no? Del alcalde que estaba hablando anteriormente era Coco Camino, quien hizo un reconocimiento a los artistas y escritores de la provincia de Sullana. Y de paso no solamente se quedó ahí, sino que también hizo lo de los sábados culturales, también estuvo apoyando bastante a la pintura, facilitó bastantes eventos culturales en zonas de asentamientos humanos, cosa que no hemos visto por ejemplo con Tabarín, y que en la gestión anterior lamentablemente la gerenta de cultura quedó muy creo que el puesto le quedó muy grande. Sí, bastante, sí. Diría yo. La señora lamentablemente no dio la talla. Muchos proyectos que se le presentaron
prácticamente no se desarrollaron, y si se intentaron hacer fueron mala copia del original, como a veces hacemos en el Perú, y eso desprestigió mucho más a la anterior gestión edil, ¿no? Humberto, ¿tú qué opinas? Creo que hablar un poco de los de cada gobierno local, cada periodo del gobierno local, es darle tribuna al tema político, ¿no? Pienso yo que debe haber más grupos literarios, ¿no? O grupos artísticos que apuesten obviamente por Sullana, ¿no? Si bien cierto, como dices tú, el tema de Bardales fue un tema opaco, oscuro en el desarrollo de Sullana, por el tema de corrupción, ¿no? Si bien cierto, Coco Camino tuvo un poco más de realce, dado que uno de nuestros integrantes del grupo literario Pensamiento Profano fue Julio Gallegos, que dio esa iniciativa, ¿no? Y bueno, se lo hizo, se propuso y se ejecutó, ¿no? Incluso fue en la zona de convenciones, en lo cual se hizo todo este evento, ¿no? Y después de eso ya no hubo más, ¿no? Pero más allá de que la municipalidad de apoyo, ¿no? Lo que me comentaba Gallegos es que también hay iniciativa privada. Entonces, los artistas, creo que ahora los artistas actualmente ya no están casi dependiendo un poco de del Estado, ya, porque una respuesta te la dan al mes. Entonces, creo que ya es hora de apostar por lo privado o simplemente por asociaciones. Sí, justamente para terminar o agregarle el aliño a la sartén, como quien dice, ¿no? Sí. Hay instituciones, sobre todo me quiero referir a una institución financiera, como es la Caja Municipal de Sullana. Claro. Bueno, yo tengo entendido, sí, amigos, que siempre ha apoyado la cultura. Pero porque es una obligación. Claro, porque está dentro de sus obligaciones. Claro, está dentro de su estatuto, normatividad, ¿no? Destacarse. Quiero hacer una acotación, me olvidaba, no sé qué, estamos saliendo un poco del marco de la pregunta, pero me parece más curioso que las municipalidades de la sierra de nuestro norte apoyan más la cultura. No sé, cuando está como docentes, la municipalidad de allá apoya más la cultura que las que están aquí urbanas. No sé, que ustedes dicen que tienen más experiencia. No, sí, porque más que todo para conmemorar las fechas de creación política de los distritos, de los pueblos mismos, eso sí es verdad, se nota, lo digo yo por experiencia propia. Nuestros oyentes de Frías, por Marrocón. Sí, exactamente, sobre todo en las que hemos participado como grupo, ¿no? Años anteriores, acuérdense, en Paimas, en Lagunas y en Frías también, ¿no? Y que no es por alabarnos, sino que si Dios quiere estaremos por Ayabaca, porque también hay esa disposición por parte de esas autoridades. Dios mediante, más adelante podríamos participar ahí. Yo tenía ese interrogante ahí flotando porque siempre llegaba a oídos de que en el sentido de las cajas municipales, dado que es su obligación, sí, pero siempre hemos recogido las opiniones de un parcialismo, ¿no? Parcialismo con ciertos autores, ¿no? Es decir, tienen un grupo determinado que siempre le van a dar se van a apoyar. Como escoger ciertos elementos de un grupo enclaustrado, ¿no? Selecto, digamos, entre comillas, pero y no hay una que apunte, ¿no? De repente los barrios, porque ahí hay muchos valores, ¿no? Muchos valores. Yo creo que el día que se tome en cuenta con seriedad esto, vamos a tener más pintores, más escritores, más danzantes, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien, amigos, ha sido este tema sobre cultura interesante y relevante para nuestros estimados radioescuchas de Sullana. No fueron en esta noche con ustedes quien habla, Julio César Salvador Encalada, docente,
nuestro compañero y abogado Humberto Reyes Cayotopa, y nuestro amigo Fernando Berencén González, docente también y un profano más a su servicio. Bien, le invitamos pues, amigos, radioescuchas, seguirnos en nuestro blog especial Pensamiento Profano. Estamos allí para recoger sus opiniones, sus intereses.